La mujer corriendo hacia las vías de tren abandonadas no sabía. Ella estaba a punto de salvar el hombre más peligroso en Chicago. Ella solo sabía que alguien estaba muriendo, y ella era una enfermera. Monica Adams había visto mucha sangre en sus 12 años trabajando salas de emergencia. Ella había mantenido presión en heridas de bala, hablado a víctimas mientras sus vidas se escurrían, presenciado el momento la luz dejaba ojos que habían estado llenos de esperanza segundos antes. Pero nada bastante la preparó para lo que ella encontró en las vías oxidadas detrás del viejo distrito de empaque de carne aquella noche helada de enero. En una ciudad donde la misericordia es una responsabilidad y la amabilidad te mata, una viuda estaba a punto de probar que a veces el acto más fuerte de desafío es simplemente negarse a irse. Si tú crees gente rota puede aún volverse héroes, golpea ese botón de suscribirse y rompe ese me gusta para apoyar historias que nos recuerdan por qué la humanidad importa. Deja un comentario diciéndonos de dónde estás viendo. Amamos saber nuestra comunidad se extiende por el globo. Ahora, seamos testigos cómo una decisión de un segundo cambió 3 vidas para siempre. El aliento de Mónica venía en nubes blancas nítidas mientras ella tropezaba sobre suelo congelado, sus zapatillas gastadas resbalando en hielo negro. Ella había estado tomando este atajo por 2 años, desde que el dinero para la gasolina se volvió un lujo que ella no podía permitirse. Y ella nunca había visto nada más que ratas y botellas rotas. Esta noche, ella vio un cuerpo. Él estaba tendido a lo largo de las vías como basura descartada, boca abajo, un brazo torcido en un ángulo que hizo su estómago contraerse. Líquido oscuro, demasiado líquido oscuro, se acumulaba debajo de él, humeando ligeramente en el aire a 15 de Gallon. Los instintos de enfermería de Mónica gritaban para revisar un pulso. Sus instintos de supervivencia gritaban para correr. El South Side de Chicago no recompensaba a los buenos samaritanos. Ella sabía eso. Su esposo había sabido eso, también. Justo hasta el momento en que saberlo no lo salvó de una bala durante una parada de tráfico de rutina hace 2 años. Pero sus pies ya se estaban moviendo. Señor. Su voz se quebró. Ella se dejó caer de rodillas a su lado, ignorando el frío que le mordía a través de sus delgados uniformes de enfermería. Señor, ¿puede oírme? Ninguna respuesta. Ella presionó 2 dedos en su cuello, buscando el pulso corroído, y casi sollozó de alivio cuando lo encontró. Débil, débil, pero allí estaba él, apenas vivo. Las manos de Mónica se movieron con deficiencia practicada, buscando fuentes de sangrado. Herida de bala en el abdomen, otra en el hombro, heridas defensivas en sus manos, moretones alrededor de su garganta, sugiriendo estrangulación. Y su cara incluso golpeada más allá del reconocimiento, ella podía decir que él había sido guapo. Mandíbula fuerte ahora partida e hinchada, cabello oscuro apelmazado con sangre, traje caro roto y sucio. Esto no era un asalto al azar. Esto era una ejecución que alguien no había logrado completar. Está bien, ella susurró, más para sí misma que para él. Está bien, no vamos a morir esta noche. No en mi turno. Ella se quitó su abrigo, la única cosa cálida que ella poseía, y lo presionó contra su herida abdominal. Su teléfono ya estaba en su otra mano, pero ella dudó. Llame al 911 y ellos harían preguntas. Las preguntas llevaban a informes policiales. Los informes policiales llevaban a que, quienquiera que hiciera esto, encontrándolo en una cama de hospital para terminar el trabajo. La voz de su difunto esposo resonó en su memoria. A veces el sistema protege a la gente, hombre.
A veces solo pinta blancos en sus espaldas. Mónica tomó una decisión que la perseguiría y la salvaría en igual medida. Ella no llamó al 911. Ella llamó a la línea no emergencias de su propio hospital. Les dijo que traía a un John Doe y empezó a arrastrar 200 litros de hombre inconsciente hacia su Honda Civic, destartalado estacionado a 3 cuadras de distancia. Tomó 20 minutos. 20 minutos de gruñir, sudar a pesar del frío, resbalar en el hielo, su uniforme de enfermería, empapándose con su sangre y su sudor. 20 minutos donde él podría haber muerto, donde ella podría haber sido atrapada por quienquiera que lo hubiera abandonado allí. Pero Mónica Adams no había sobrevivido 2 años como madre soltera viuda, rindiéndose cuando las cosas se ponían difíciles. Ella lo metió en el asiento trasero apenas y condujo como el infierno hacia Chicago Memorial. Una mano en el volante, la otra extendiéndose hacia atrás para mantener presión en su abdomen. En cada semáforo en rojo, ella revisaba su pulso. Todavía allí, todavía luchando. Eso es, ella murmuró. Sigue luchando. Alguien te está esperando para que vuelvas a casa. Sé que sí. Era lo que ella se había dicho a sí misma cada día desde enterrar a su esposo. Alguien te necesita. Sophie te necesita. Sigue luchando. Las puertas de la bahía de emergencia se abrieron con una ráfaga de aire cálido y olor antiséptico. Los colegas de Mónica se materializaron con una camilla, sus ojos abriéndose por la sangre. ¿Qué demonios? Mónica lo encontró cerca de las vías. Múltiples GSWs. Shock hipovolémico. Necesitamos una unidad ONEG, 2 quarters de gran calibre y alguien que avise a cirugía ahora. Su voz se quebró con autoridad, el tono que hacía saltar a los nuevos residentes. Y ningún informe policial. Todavía no. Dr. Reeves, el médico de planta, le lanzó una mirada, pero no discutió. Mónica se había ganado la confianza a lo largo de una década de trabajo impecable. Si ella decía que no a la policía, él le daría unas horas. Ellos llevaron al extraño a la bahía de Trauma también. Mónica se desinfectó las manos incluso aunque su turno había terminado hacía 1 hora. Incluso aunque Sophie estaba con la Srechenal al lado y se preocuparía. Durante las siguientes 3 horas, ella ayudó a mantener vivo a un hombre sin saber su nombre, su historia, o que salvarlo la acababa de convertir en un blanco. Cuando él finalmente se estabilizó, vendado, suturado, transfundido con 4 unidades de sangre, Mónica se paró junto a su cama de UCI y realmente lo miró por primera vez. Los moretones eran catastróficos. Negro y morado florecían por sus costillas. Las huellas dactilares se destacaban bruscamente en su garganta. Alguien había intentado muy duro matarlo. ¿Quién eres?, ella susurró. Sus ojos permanecieron cerrados. El ventilador respiraba por él en un ritmo mecánico constante. Mónica lo registró bajo el nombre de Michael Grant, el primer nombre falso que apareció en su cerebro exhausto, y escribió: encontrado inconsciente, identidad desconocida. En su historial, eso le compraría quizás 24 horas antes de que la administración comenzara a hacer preguntas más difíciles. Luego ella fue a casa, limpió su sangre de debajo de sus uñas y se metió en la cama junto a su hija dormida, tratando de no pensar en lo fácil que Sophie podría haber sido la que perdiera a un padre esta noche si las cosas hubieran ido diferente en esas vías. Ella no sabía que a 3 cuadras de distancia en una SUV con ventanas tintadas, un hombre con acento ruso estaba revisando grabaciones de cámaras de tráfico, haciendo zoom en la matrícula de un Honda Civic destartalado. Ella no sabía que el extraño en la cama 7 de la UCI era Alexander Moore, un hombre tan temido en el submundo de Chicago que su nombre solo hacía sudar a hombres adultos.
Ella no sabía que la misericordia esta noche había firmado su sentencia de muerte, pero ella lo sabría lo suficientemente pronto. Alexander despertó al dolor y al olor a antiséptico. Su primer pensamiento coherente, estoy vivo. Su segundo, alguien va a morir por eso. Él intentó sentarse. La agonía explotó a través de su abdomen, forzándolo a volver contra almohadas que olían a detergente industrial. Las máquinas pitaban. Un cab tiraba de su mano. A través de ojos hinchados, él distinguió paredes de color crema, un televisor montado en la esquina, una ventana mostrando un amanecer gris de Chicago, un hospital. Él estaba en un hospital. La mente de Alexander catalogó hechos con la fría eficiencia que lo había mantenido vivo por 41 años. Él había sido sacado de su coche fuera de los muelles. 5 hombres, rusos por sus acentos, la tripulación de Volkov, lo habían golpeado profesionalmente. Costillas, riñones, cara, luego los disparos. Luego lo habían dejado en las vías para que se desangrara o se congelara, lo que ocurriera primero. Él debería estar muerto. El hecho de que no lo estuviera significaba que alguien había intervenido. La puerta se abrió. Una mujer en uniforme azul marino entró, cabello oscuro recogido en un moño desordenado. Sombras bajo sus ojos que hablaban de un agotamiento más profundo que una noche de sueño perdida. Ella llevaba una tableta y un vaso de espuma de café que olía a quemado. Ella se congeló cuando vio sus ojos abiertos. «Estás despierto». Su voz era suave, casi gentil. Hizo que algo incómodo se retorciera en su pecho. «Soy Mónica. Soy una de las enfermeras aquí. ¿Cómo está tu dolor?» «Del 1 al 10. Se aclara la garganta. Alexander la estudió a través de las estrechas rendijas que sus ojos hinchados permitían. 30 y tantos quizás. Bonita de una manera cansada y sin rodeos. Línea de bronceado de anillo de boda en su mano izquierda, pero sin anillo. Zapatos baratos. Uniformes de presupuesto. Esta no era una mujer que trabajaba en un hospital porque amaba el prestigio. «¿Dónde estoy?» Su voz salió áspera como grava, arruinada por las manos que le habían aplastado la laringe. «Chicago Memorial. Has estado aquí unas 16 horas. ¿Recuerdas lo que pasó?» Él recordaba cada segundo. La sensación de los anillos de Konstantin Bulov partiéndole el pómulo. El frío del cañón de la pistola presionado contra su sien. El clic cuando falló. Un milagro que le había comprado quizás 30 segundos más antes de que usaran el que funcionaba. «No», él mintió. Los ojos de Mónica parpadearon con algo. Incredulidad, quizás, o comprensión. Ella había visto suficientes pacientes de trauma para saber cuándo mentían. «Tuviste 2 heridas de bala», ella dijo en voz baja. «Pérdida de sangre sustancial, lesiones defensivas, hipotermia. Alguien intentó matarte». «¿Llamaste a la policía?» «Todavía no». Ella dejó el café en su mesa de noche, las manos firmes. «Te registré como John Doe cuando te traje. Les dije que te encontré inconsciente, sin identificación. Pero eso solo nos compra unas...» Ella revisó su reloj. 6 horas más antes de que la administración lo señale. «Cuando te traje...» Alexander se quedó muy quieto. «Te encontré cerca de las viejas vías de Matadero. Te estabas desangrando». Ella lo dijo de manera objetiva como si sacara hombres medio muertos de las vías del tren todos los martes. «Te estabilicé y te traje aquí yo misma». Él la miró fijamente. En su mundo, la gente pasaba por encima de los cuerpos. No los arrastraban a un lugar seguro. ¿Por qué? La palabra salió más áspera de lo que pretendía. Mónica lo miró directamente. Sin miedo. Eso era inusual.
Porque te estabas muriendo y yo soy enfermera. Ese es el trabajo. El trabajo es trabajar en un hospital, no. Él luchó por sentarse de nuevo, silbando entre dientes apretados. No arriesgar tu vida por extraños. Bueno, ella se acercó, ajustando sus almohadas con eficiencia practicada. Lo hice de todos modos. Intenta no romper tus puntos actuando de duro. Alexander sintió que algo se rompía en su pecho. Una pieza de sí mismo, incrustada en hielo que había pensado permanentemente congelada. Esta mujer, esta extraña, le había salvado la vida sin esperar nada a cambio. En 41 años, las únicas personas que lo habían protegido eran personas en su nómina. ¿Cómo te llamas? Él preguntó. Ella dudó. Mónica Adams. Mónica. Él la probó, suave, ordinaria, hermosa. Te debo mi vida. No me debes nada. Ella retrocedió, la distancia profesional reafirmándose. Pero sí necesitas decirme si hay alguien a quien deba llamar. Familia, amigos. Alexander casi se rió. Familia. La única familia que había tenido era su madre, muerta desde que él tenía 8 años. Los amigos eran responsabilidades en su mundo. Él tenía asociados, empleados, personas que los servían por miedo o codicia o ambos. No, él dijo. La expresión de Mónica se suavizó con algo que parecía lástima, y él la odió. Él no necesitaba lástima de santos que salvaban basura como él. Está bien. Ella sacó su teléfono. Entonces necesito hacer una llamada. Tengo una amiga que es trabajadora social. Ella puede ayudarte a entrar en un programa de refugio una vez que te den de alta. Ayuda con... No. La palabra salió tajante. No refugios, no trabajadoras sociales. Entonces, ¿a dónde irás? Ella preguntó, y la genuina preocupación en su voz casi lo desarmó. No puedes volver a donde estabas viviendo. Quien quiera que te hizo esto podría... Me encargaré. Apenas puedes sentarte. He sobrevivido cosas peores. Era cierto, aunque apenas. La paliza que los hombres de Volkov le habían dado estaba entre sus 3 peores, y él había estado acumulando cicatrices desde la infancia. Mónica se cruzó de brazos. Mira, no sé en qué estás metido, y honestamente no quiero saberlo, pero casi mueres. Necesitas al menos una semana de reposo en cama, cuidado de heridas, antibióticos. Estaré bien. Estarás muerto. Ella espetó, y ahí estaba, el acero bajo la suavidad. Romperás un punto, sangrarás internamente, desarrollarás sepsis y morirás. ¿Es eso lo que quieres? Arrastré tu terco trasero de esas vías para nada. Alexander parpadeó. Nadie le hablaba así, nadie se atrevía. Se encontró reprimiendo una sonrisa. ¿Qué sugieres? Él preguntó genuinamente curioso ahora. Mónica se mordió el labio, claramente luchando con algo. Finalmente. Mi hija y yo vivimos en un apartamento de 2 habitaciones en Southside. Es pequeño y no es mucho, pero... Ella exhaló. Puedes quedarte en nuestro sofá por una semana, solo hasta que estés lo suficientemente estable para irte sin morir. Cada instinto que Alexander tenía gritó peligro. Aceptar ayuda significaba deuda. La deuda significaba influencia. La influencia mataba a la gente. Pero mirando a esta mujer agotada, feroz, increíblemente amable, que se había arriesgado por un extraño, él se encontró asintiendo. Una semana, él acordó. Una semana, Mónica confirmó, y luego desapareces y nunca nos volvemos a ver. Trato. Ninguno de los dos lo creyó. Mónica se fue a arreglar su papeleo de alta, y Alexander alcanzó el teléfono junto a su cama,
marcando un número que había memorizado 20 años atrás. Dominic. La voz de su segundo al mando estaba tensa. Jesucristo, pensamos. Estoy vivo. Encuéntrame en... Él miró la dirección en el papeleo del hospital que Mónica había dejado. 415 South Ashland. 1 hora. Trae ropa. Nadie más. Jefe, la gente de Bulov está... 1 hora, Dom, y averigua cómo supieron dónde estaría. Él colgó antes de que Dominic pudiera hacer preguntas. Luego se recostó contra las almohadas, mirando al techo, y trató de averiguar por qué aceptar ayuda de una extraña se sentía más peligroso que enfrentar a los rusos que habían intentado matarlo. Fuera de su habitación, Mónica se apoyó contra la pared, el teléfono pegado a su oído. Señora Chen, hola, soy Mónica. Lo siento mucho, pero necesito pedir un gran favor. Sophie Adams no era una niña estúpida. A los 10 años, ella ya había descubierto que su mamá lloraba en la ducha cuando pensaba que Sophie estaba dormida, que la razón por la que comían pasta 4 noches a la semana no era porque a mamá le encantaran los carbohidratos, que la foto descolorida de papá en su uniforme de policía permanecía boca abajo en el cajón porque mirarla dolía demasiado. Ella también había descubierto que el hombre actualmente durmiendo en su sofá era peligroso. Mamá, Sophie susurró, asomándose por la esquina del pasillo al extraño tendido en su sofá de segunda mano y hundido. ¿Por qué tiene un arma? La cabeza de Mónica se levantó bruscamente de donde estaba preparando café en su pequeña cocina. ¿Qué? Debajo del cojín del sofá. Lo vi cuando cogí mi libro de la biblioteca. Sophie mantuvo su voz baja, como papá le había enseñado cuando jugaban misiones de espías antes de acostarse. Esa cosa con el mango negro. Eso es un arma, ¿verdad? La mano de Mónica se detuvo en la cafetera. Su rostro hizo algo complicado. Miedo y resignación y aceptación cansada todo a la vez. Ve a tu habitación, cariño. Pero... Ahora, Sophie, por favor. Sophie fue, pero dejó su puerta entreabierta 1 pulgada, solo lo suficiente para oír. Ella escuchó los pasos de su madre. Escuchó el suave crujido de los cojines del sofá siendo movidos. Luego un silencio que se extendió tanto que el pecho de Sophie dolió de contener la respiración. Finalmente, la voz de su madre. ¿Quién eres? ¿Realmente? La respuesta del hombre fue áspera. El sueño arrastrado. Alguien que debería haberse ido ayer. Esa no es una respuesta. Es la única que puedo darte. Más silencio. Luego su mamá, más silenciosa ahora. ¿Vas a hacernos daño? No. La palabra salió rápida, dura con certeza. Nunca. Entonces, ¿por qué necesitas un arma en mi casa? Sophie oyó el crujido del sofá mientras el hombre se sentaba. Cuando habló de nuevo, su se aclara la garganta, voz era diferente, más suave, casi gentil. Porque las personas que intentaron matarme todavía están buscando, y si me encuentran aquí, él se interrumpió. Me iré ahora mismo. Debería haberme ido ya. Apenas puedes caminar al baño. He funcionado en peores condiciones. Eso no es... La voz de su mamá se quebró ligeramente, luego más fuerte. Ese no es el punto. El punto es que mi hija vive aquí. Si trajiste peligro a nuestra puerta, no quise hacerlo. Y Dios, él realmente sonó arrepentido. Pensé que tenía más tiempo antes de que me rastrearan. Pero había un coche afuera esta mañana. SUV negro, matrículas rusas. El miedo que atravesó a Sophie fue inmediato y agudo. Después de que papá murió, ruso se había convertido en una palabra que significaba peligroso en su casa. El compañero de papá les había dicho en el funeral que el hombre que le disparó tenía conexiones con la mafia rusa.
Ella escuchó el agudo inhalar de su madre. Necesitas irte, Mónica dijo. Ahora mismo. No me importa si tú... Puedo protegerte. No necesito protección de un criminal. Ahora sí. Su voz se endureció. Ellos te vieron esa noche en las vías. Tenían cámaras. Ellos saben que me sacaste. Ellos saben que me trajiste aquí. El estómago de Sophie se encogió. No. La voz de su mamá era apenas un susurro. No, eso no es. Yo no lo hice. Salvaste mi vida. En su mundo, eso te convierte en mi aliada, lo que te convierte en su enemiga. El hombre se movió. Sophie escuchó su agudo silbido de dolor. Tengo un lugar seguro fuera de la ciudad. Tú y tu hija vengan conmigo hasta que yo neutralice la amenaza. Absolutamente no. No es una petición. Tú no puedes. Señora Adams, la forma en que lo dijo la detuvo en seco. Soy muy bueno en lo que hago, y lo que hago es sobrevivir. Esos hombres, ellos no hacen amenazas. Ellos no negocian. Vieron tu cara, tienen tu dirección, y vendrán. El silencio más largo hasta el momento. Sophie presionó su cara contra la rendija de la puerta, mirando la sombra de su madre en la pared del pasillo. Estaba temblando. ¿Cuánto tiempo? Mónica finalmente preguntó. Una semana, quizás dos, solo hasta que yo me encargue. ¿Encargarte cómo? ¿No quieres saberlo? Si te estoy confiando la vida de mi hija, demonios que sí quiero saberlo. Este hombre estuvo callado por un largo momento. Entonces voy a hacerles entender que tocarte a ti o a tu hija significa guerra. Guerra real. La clase que cuesta millones y termina linajes. Voy a hacerte demasiado cara de matar. Debería haber sonado a locura. En cambio, sonó tranquilo, factual, como si estuviera describiendo ir de compras, no cualquier negociación horrible que sucediera en su mundo. ¿Y si eso no funciona? Preguntó su mamá. Entonces eliminaré la amenaza permanentemente. Sophie escuchó el aliento de su madre. ¿Quieres decir que los matarás? Se aclara la garganta. Sí, Jesucristo. No me disculparé por mantenerte viva. Su voz se suavizó ligeramente. Pero no lo haré aquí, no en tu casa, no donde tu hija duerme. La sombra en la pared se movió. Su mamá paseaba. Una semana. Mónica finalmente dijo, una semana en tu ubicación segura, y luego arreglas esto, y luego nunca te volvemos a ver. Acordado. Y nada de violencia delante de Sophie. Nunca. Acordado. Y me dices la verdad sobre quién eres, qué hace, todo. Pausa. Acordado. Sophie escuchó pasos, luego la voz de su mamá en la puerta de su habitación. Sophie, cariño, sal aquí, por favor. Ella abrió la puerta lentamente, haciendo sus ojos grandes e inocentes, aunque lo había oído todo. Su mamá se arrodilló, las manos en los hombros de Sophie. Sus ojos estaban rojos. Vamos a hacer un pequeño viaje, Mónica dijo, con voz firme a pesar de todo. Solo por unos días, señor. ¿Cómo te llamas? Moore, Alexander Moore. El señor Moore nos dejará quedarnos en su casa mientras él se encarga de algunos asuntos. Estará seguro allí, más seguro que aquí. Sophie miró más allá de su mamá al hombre en el sofá. Él las observaba con ojos oscuros que parecían demasiado viejos para su cara. Los moretones cubrían la mitad de él, se aclara la garganta, pero cuando se encontró con la mirada de Sophie, no desvió la vista. No intentó sonreír ni complacer. Solo asintió una vez, lento y serio, como si ella fuera una adulta que merecía respeto. Está bien, Sophie dijo, pero traigo al señor Botones. El hombre Alexander parpadeó. ¿Quién? Mi conejo de peluche. Tiene ansiedad.
Algo parpadeó en el rostro de Alexander, casi como una sonrisa. Entonces el señor Botones definitivamente viene. Mónica apretó los hombros de Sophie. Ve a empacar una maleta, cariño. Una semana de ropa. Sophie fue a su habitación, pero dejó la puerta abierta, sacando su mochila del armario. Mientras metía jeans y su camiseta favorita de Wonder Woman, escuchó la voz de su mamá, baja y feroz. Si algo le pasa a ella, no pasará. Si pasa, entonces moriré antes de que ella sea lastimada. Tienes mi palabra. Su mamá no respondió, pero después de un minuto, Sophie escuchó. Estoy confiando en ti. No me hagas arrepentirme. No lo haré. Una hora después, estaban en una SUV negra con ventanas polarizadas conducida por un hombre al que Alexander llamó Dom, que tenía cicatrices en los nudillos y no hablaba. Sophie se sentó en la parte de atrás entre su mamá y Alexander, agarrando fuerte al señor Botones. Mientras las calles de Chicago se convertían en suburbios, luego en una carretera vacía bordeada de árboles cargados de nieve, Sophie observó el reflejo de Alexander en la ventana. Él mantuvo sus ojos en la carretera detrás de ellos, una mano apoyada cerca de su cadera donde ella sabía que estaba el arma. «Señor Moore», ella preguntó en voz baja. «Alex está bien». «Alex, ¿mataste gente? ¿Es por eso que esos hombres te hicieron daño?» Su mamá aspiró. «Sophie, está bien». La voz de Alexander fue sorprendentemente suave. Y la respuesta es sí. He matado gente, mala gente, pero aún así gente. ¿Se lo merecían? Él pensó en eso. Lo pensé en ese momento. ¿Lo piensas ahora? Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella en el reflejo de la ventana. No estoy seguro de estar calificado para juzgar más. Fue lo más honesto que cualquier adulto le había dicho en 2 años. Está bien, Sophie dijo. Solo quería saber. La mano de Mónica encontró la suya y apretó fuerte. Mientras la SUV entraba por unos enormes portones de hierro a una propiedad rodeada de muros y guardias, Sophie se dio cuenta de que su vida acababa de convertirse en algo salido de las películas que no se le permitía ver. Y extrañamente, ya no tenía miedo. La propiedad de Moore parecía algo de un programa de televisión sobre gente rica. Sophie presionó su cara contra la ventana de la SUV, mirando la mansión que se elevaba de los terrenos cubiertos de nieve como una fortaleza hecha de piedra y vidrio. Tenía torres de verdad, leones de piedra de verdad flanqueando los escalones, ventanas que brillaban con un oro cálido en el crepúsculo. «Santa mierda», ella respiró. «Lenguaje», dijo su mamá automáticamente, pero su voz era débil. Ella también estaba mirando. Alexander se movió a su lado, haciendo una mueca. «Es seguro. Muros de 12 pies, cobertura de cámaras, guardias armados rotando cada 6 horas. Nadie entra sin autorización». «Es un castillo», Sophie dijo. «Es excesivo», Mónica murmuró. «Es hogar». Alexander lo dijo en voz baja, casi disculpándose, como si estuviera avergonzado, lo cual era extraño para alguien que vivía en un castillo de verdad. Dom detuvo la SUV en una entrada circular y rodeó el coche para abrirles la puerta. Mónica ayudó a Alexander a salir. Él aún se movía con cuidado, una mano presionada contra sus costillas vendadas, y Sophie agarró sus maletas, decidida a ser útil. La puerta principal se abrió antes de que llegaran. Una mujer de unos 60 años emergió. Cabello gris recogido en un moño pulcro, vistiendo pantalones y un cardigan que gritaban energía de abuela. Alexander James Moore. Su voz era lo suficientemente aguda como para cortar cristal. «Pareces el infierno». «También te extrañé, Marie».
Pero había calidez en su voz que Sophie no había oído antes. La mujer, Marie, giró su aguda mirada hacia Mónica y Sophie. Su expresión se suavizó inmediatamente. «Y tú debes ser el ángel que salvó la vida de este necio terco». Ella extendió una mano a Mónica. «Marie Castiano, yo dirijo esta casa, lo que significa que lo dirijo a él, lo admita o no». Mónica le estrechó la mano, todavía en estado de shock. «Mónica Adams, y esta es mi hija, Sophie». Los ojos de Marie se posaron en Sophie, y algo en su rostro se volvió increíblemente gentil. «Hola, cariño. ¿Tienes hambre? Hice minestrone, y hay pan fresco». El estómago de Sophie rugió audiblemente. Ella no recordaba la última vez que alguien les había ofrecido algo casero. «Sí, por favor», ella dijo cortésmente, como papá le había enseñado. «Buena chica». Marie las condujo adentro, lanzando instrucciones por encima del hombro. «Dom lleva sus maletas al ala este, suite de invitados junto a la biblioteca. Alexander, necesitas acostarte antes de que te caigas. Y alguien llame al Dr. Patterson. Esos vendajes necesitan ser cambiados». Alexander abrió la boca para discutir. Marie le apuntó con un dedo. «No». Él cerró la boca. Sophie trató de no reír. El interior de la mansión era aún más abrumador que el exterior. Suelos de mármol, una araña que probablemente costaba más que todo su edificio de apartamentos. Obras de arte en las paredes que parecían de museo elegante, pero también era cálido. Un fuego crepitaba en una chimenea lo suficientemente grande como para que Sophie se parara dentro. El aire olía a pan y sopa y humo de leña. Árboles de Navidad reales estaban en las esquinas decorados con luces blancas. Se sentía habitado, amado. Marie las guió por pasillos que parecían interminables, finalmente deteniéndose en una puerta que se abría a una suite más grande que toda la habitación de Sophie en casa. 2 dormitorios, baño compartido, sala de estar. Marie explicó. Toallas limpias en el armario de la ropa de cama. Si necesitas algo, solo levanta ese teléfono. Ella señaló un teléfono fijo real en el escritorio. Y marca 0, alguien vendrá. Mónica se paró en el centro de la habitación luciendo perdida. «Esto es demasiado, no podemos». «Puedes y lo harás». La voz de Marie se suavizó. «Alexander te debe la vida, señora Adams. Dejarte dormir en una cama cómoda es lo menos que puede hacer. Ahora ven, la cena se está enfriando». La cena fue servida en un comedor con una mesa que podía sentar a 20, pero estaba puesta para 4. Sophie, su mamá, Alexander y Marie. La intimidad de ellos se sentía extraña en un espacio tan enorme. Sophie trató de no mirar fijamente mientras comía la mejor sopa que jamás había probado. Su mamá seguía mirando a Alexander como si fuera una bomba que pudiera explotar. Alexander movía la comida por su plato, claramente con demasiado dolor para comer mucho. Así que Marie rompió el silencio. «¿Cuánto tiempo vamos a hospedar?» «Una semana», Mónica dijo con firmeza. «Quizás 2. Luego nos vamos a casa». «¿Y la situación rusa?» La mandíbula de Alexander se tensó. «Siendo manejada». «¿Por manejada quieres decir...? ¿Quiero decir manejada, Marie?» Su voz se volvió fría de una manera que hizo a la mamá de Sophie tensarse. Marie solo levantó una ceja. «No uses ese tono conmigo, chico. Yo cambié tus pañales». Sophie se atragantó con su agua. La cara de Alexander hizo algo entre mortificado y molesto. «Marie, él era un bebé quisquilloso». Marie le dijo a Sophie confidencialmente. Lloraba constantemente. La única persona que podía calmarlo era su madre. Y así, la temperatura en la habitación bajó. Los nudillos de Alexander se pusieron blancos alrededor de su tenedor. Él miró su plato,
su mandíbula trabajando como si estuviera mordiéndose físicamente las palabras. La expresión de Marie parpadeó con arrepentimiento. Lo siento, no debí haberlo hecho. Está bien, pero su voz era puro hielo. Disculpen, necesito hacer algunas llamadas. Él se puso de pie moviéndose con el control cuidadoso de alguien con dolor grave y salió del comedor sin mirar atrás. Mónica comenzó a levantarse. «Debería dejarlo», Marie dijo en voz baja. «Algunas heridas no aparecen en las radiografías». Sophie lo vio irse, pensando en cómo todo su cuerpo se había puesto rígido al mencionar a su madre. La forma en que había mirado, casi asustado. «¿Qué le pasó a su mamá?», ella preguntó. Marie estuvo en silencio por un largo momento. Luego ella murió cuando él era muy joven. Esa es su historia para contar, no la mía. Más tarde, después de que Sophie había sido arropada en la cama más suave que jamás había sentido, no podía dormir. La habitación era demasiado silenciosa, demasiado grande. En casa, ella podía oír la televisión de la señora Chen a través de la pared, a su mamá moviéndose en la habitación de al lado. Aquí solo había silencio. Sophie se deslizó fuera de la cama, caminando por la suite descalza. La puerta de la sala de estar estaba abierta y a través de ella podía ver luz del pasillo. Ella la siguió. La mansión por la noche era diferente. Las sombras se extendían largas por los suelos de mármol. Los árboles de Navidad brillaban, pero se sentían solos de alguna manera, como si estuvieran esperando a personas que nunca venían. Sophie se encontró frente a una puerta que estaba ligeramente entreabierta. La luz se derramaba por la rendija y ella podía oír la voz de Alexander baja y tensa. «No me importa lo que cueste, Dominic. Quiero cada propiedad que posee Volkov en Chicago mapeada. Cada negocio, cada conexión, cada persona con la que alguna vez haya compartido una copa». Silencio. No. No reuniones, no negociaciones. Su voz se volvió más fría. «Tocó algo que pertenece bajo mi protección. Eso no es una conversación. Eso es una declaración de guerra». Más silencio. «Porque si dejo que esto pase, cada mafioso de 2 centavos en Chicago pensará que soy débil, y los hombres débiles no mantienen sus imperios». Sophie debería haberse ido. Debería haber vuelto a la cama. Pero algo en su voz la hizo empujar la puerta un poco más. Alexander estaba de pie junto a la ventana, el teléfono pegado a su oído, mirando los terrenos cubiertos de nieve. Se había quitado la camisa para cambiarse los vendajes, y Sophie pudo ver la extensión completa de sus heridas. Moretones que cubrían todo su torso, vendajes envueltos alrededor de sus costillas y hombro, un mosaico de viejas cicatrices que contaban historias que ella era demasiado joven para leer. Parecía un soldado, o quizás un gladiador. También parecía exhausto. «Manéjalo», dijo al teléfono y colgó. Luego vio su reflejo en la ventana. «¿No puedes dormir?», preguntó sin volverse. «Demasiado tranquilo», admitió Sophie. Entró en lo que parecía ser su oficina. Madera oscura, sillas de cuero, un escritorio cubierto de papeles y ordenadores portátiles. Alexander se giró, cogió una camiseta de la silla y se la puso con una mueca. «Bastante justo, yo también odiaba el silencio a tu edad. ¿Es por eso que tienes a todos los guardias? Para que no haya silencio». Él casi sonrió. «Niña inteligente». Señaló la silla de cuero junto a la chimenea. «¿Quieres chocolate caliente? Marie lo hace desde cero». Sophie asintió y se sentó en la silla que era demasiado grande para ella. Alexander presionó un botón en su teléfono de escritorio. «Marie, ¿podrías...?» «Sí, sé que es tarde». «No, no estoy trabajando. Hay una niña que no puede dormir». «Sí, eso funciona. Gracias».
Colgó y se dejó caer en la silla de enfrente con un esfuerzo visible. Se sentaron en silencio por un minuto. Luego Sophie hizo la pregunta que la había estado molestando desde la cena. ¿Por qué no quieres hablar de tu mamá? Alexander se quedó muy quieto. Esa es una respuesta complicada. Tengo 10 años. Puedo manejar lo complicado. Sus ojos oscuros la estudiaron. Tu padre era un oficial de policía. No fue una pregunta. Sophie asintió de todos modos. ¿Cómo murió? Disparado. Las palabras todavía dolían incluso 2 años después. Durante una parada de tráfico, el hombre tenía un arma debajo de su asiento. Lo siento. Todos dicen eso. Sophie se abrazó las rodillas, pero no lo trae de vuelta. No, no lo hace. Alexander estuvo en silencio por un momento. Mi madre también fue asesinada. Yo tenía 8 años. El aliento de Sophie se cortó. ¿Cómo? Mi padre. Él lo dijo simplemente, de manera objetiva, como si hablara del clima. Él estaba borracho de nuevo. Ella trató de irse. Él no la dejó. ¿Fue a la cárcel? No. Él también está muerto. La voz de Alexander estaba vacía. Me aseguré de eso. Sophie debería haberse asustado. Debería haber corrido a buscar a su mamá, pero todo lo que sintió fue una extraña y triste comprensión. ¿La extrañas? Todos los días. Su voz se quebró ligeramente. Cada día durante 33 años. Marie llegó con chocolate caliente en una bandeja de plata. Los miró a ambos y se fue en silencio. Sophie bebió su bebida, pensando, ¿entonces es por eso que ayudas a la gente? Niños y mamás, quiero decir, porque no pudiste ayudarla. Las manos de Alexander se apretaron alrededor de su taza. Por mucho tiempo no respondió. Finalmente. Sí, esa es exactamente la razón. Eso es bueno, Sophie dijo. Papá solía decir que las peores cosas que nos pasan pueden convertirnos en las mejores personas si elegimos. Tu padre era un hombre sabio. Sí. Sophie sintió lágrimas picarle los ojos. Lo era. Se sentaron juntos en el silencio, que ya no se sentía silencioso. No realmente. Y bebieron chocolate caliente mientras la nieve caía fuera de las ventanas. Y por primera vez desde que su padre murió, Sophie sintió que alguien realmente entendía lo que se sentía del espacio vacío dentro de su pecho. Mónica los encontró dormidos en la oficina de Alexander a las 3:00 de la mañana. Sophie estaba acurrucada en la silla de cuero de gran tamaño, medio enterrada bajo una manta de cachemira que probablemente costaba más que su alquiler mensual. El rostro de su hija estaba tranquilo, relajado de una manera que Mónica no había visto en meses. Alexander estaba en la silla de enfrente, la cabeza echada hacia atrás, una mano aún sujetando laxamente una taza vacía de lo que olía a chocolate caliente. Incluso inconsciente, el dolor marcaba su rostro. Mónica debería despertarlos, enviar a Sophie de vuelta en la cama, mantener los límites que había estado tratando desesperadamente de conservar desde que llegaron a este lugar imposible. En cambio, se encontró estudiando al hombre que había puesto sus vidas patas arriba. Dormido, parecía más joven, menos peligroso. Las duras líneas alrededor de su boca se suavizaron. Ella podía ver al niño que debió haber sido antes de que cualquier oscuridad que lo formó se apoderara de él. Marie apareció a su lado, silenciosa como un fantasma a pesar de su edad. Él no duerme mucho, la mujer mayor murmuró. Pesadillas nocturnas. Las tiene desde niño. ¿Cuánto tiempo has trabajado para él? Mónica preguntó en voz baja. 32 años, desde el día en que murió su madre y él apareció en mi puerta, 8 años y cubierto de su sangre. La voz de Marie era objetiva,
pero sus ojos contenían un viejo dolor. Había caminado 6 millas desde la casa de su padre. No lloró, no habló, solo se quedó allí y preguntó si podía entrar. El aliento de Mónica se cortó. ¿Qué hiciste? Lo que cualquier persona decente haría. Lo acogí, lo limpié, llamé a las autoridades. La boca de Marie se tensó. No es que ayudara. Lo enviaron de vuelta con su padre por 6 meses más antes de que el bastardo se bebiera hasta morir. Jesús. Después de eso me convertí en su tutora legal. Lo crié lo mejor que pude. Marie miró a Alexander con un afecto inconfundible. No es perfecto. Dios sabe que ha hecho cosas que no puedo perdonar, pero no es el monstruo que la gente cree que es. Él mata gente, Mónica dijo rotundamente. Sí, gente mala en su mayoría. Marie se volvió hacia ella. ¿Eso lo hace correcto? No, pero en su mundo, señora Adams, o te conviertes en el depredador, o mueres como presa. Y ese chico, ella señaló al hombre dormido, eligió sobrevivir. Mónica quería discutir, quería señalar que la supervivencia no justificaba la violencia, que las buenas intenciones no borraban la sangre en las manos. Pero ella había visto demasiado en la sala de emergencias para creer que el mundo fuera tan simple. Debería llevar a Sophie a la cama, ella dijo en su lugar. Déjala dormir, está segura aquí. Marie comenzó a irse, luego se detuvo. Es bueno con los niños, siempre lo ha sido. Nunca tuvo ninguno propio. Dice que su vida es demasiado peligrosa, pero al verlo con tu hija, ella sonrió suavemente. Quizás se equivoque en eso. Después de que Marie se fue, Mónica se quedó en la puerta por un largo momento. Luego hizo algo probablemente estúpido. Se sentó en el sofá frente a ellos, se puso una de las mantas sobre sí misma y dejó que su cuerpo exhausto finalmente descansara. Ella despertó a la débil luz del sol invernal que entraba por las ventanas y a la risa encantada de Sophie. Tu turno, Alex. Tienes que responder. Esa es una pregunta terrible. La voz de Alexander protestó, pero había calidez en ella. Esas son las reglas. ¿Verdad o reto? Si pudieras tener cualquier superpoder, ¿cuál sería? Mónica abrió los ojos para encontrar a Sophie sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con el señor Botones en su regazo, mirando a Alexander con toda su atención. Él seguía en su silla, pareciendo que apenas se había movido, con la taza de café en la mano. Invisibilidad, él respondió. Así podría moverme por el mundo sin que nadie me viera. Eso es triste, Sophie dijo sin rodeos. Alexander parpadeó. ¿Qué? Ese es un poder triste de querer, como si quisieras desaparecer. Mónica lo vio tensarse, vio los muros cerrarse de golpe de nuevo. Pero Sophie no había terminado. Si yo tuviera un superpoder, querría volar. Así podría ir a cualquier parte y verlo todo y nadie podría enjaularme. La metáfora quedó en el aire. La expresión de Alexander hizo algo complicado. Ese es un buen poder, él dijo en voz baja. Sí. Sophie abrazó al señor Botones más fuerte. Papá solía decir que podía hacer cualquier cosa si era lo suficientemente valiente. Así que voy a ser valiente. Alexander la miró por un largo momento. Entonces, tu padre tenía razón. Lo sé. Sophie se puso de pie, sacudiéndose el pijama. Tengo hambre. Marie dijo que haría panqueques si se lo pedía amablemente. Ella salió de la oficina, dejando a Mónica y Alexander solos. Lo siento, Mónica dijo, sentándose y tratando de alisar su cabello. No quise quedarme dormida. Está bien, estabas exhausta. Él dejó su café. Ella es una buena niña. Sí, lo es. Mónica lo estudió. ¿De qué hablaron ustedes dos anoche? Pérdida, supervivencia,
chocolate caliente. Él la miró a los ojos. Ella preguntó por mi madre. ¿Qué le dijiste? La verdad, que mi padre la mató, que he pasado toda mi vida tratando de compensar no haber podido salvarla. El pecho de Mónica se apretó. Tenías 8 años. Lo sé. No cambia cómo se siente. Se sentaron en un pesado silencio. Luego Mónica hizo la pregunta que había estado ardiendo en su mente desde que llegaron. Este lugar, los guardias, los muros, el dinero. ¿Cómo alguien pasa de una madre asesinada y un padre muerto a esto? La risa de Alexander fue amarga. ¿Quieres la versión sanitizada o la verdad? Verdad. Empecé a robar para comer. Me hice bueno en ello. Caí con una pandilla cuando tenía 14. Me abrí camino. Hice conexiones. Aprendí en quién confiar y a quién eliminar. Él lo dijo sin emoción. A los 25 había construido mi propia organización. A los 30 controlaba la mitad del submundo de Chicago. Y ahora él gesticuló vagamente. Aquí estoy, y la violencia es parte del trabajo. No la disfruto, pero tampoco me disculpo por ella. Sus ojos oscuros estaban firmes. En mi mundo, mostrar debilidad te mata. Ser amable te mata. Lo único que te mantiene vivo es ser más aterrador que todos los demás. Esa no es forma de vivir. Quizás no, pero me ha mantenido respirando durante 41 años. Mónica quiso discutir, pero antes de que pudiera, su teléfono zumbó. Número desconocido. Ella respondió con cansancio. ¿Hola? Silencio. Luego una voz con un fuerte acento ruso. Señora Adams, usted tiene algo que nos pertenece. Su sangre se heló. ¿Quién es? Usted sabe quién, y usted sabe lo que queremos. La voz era agradable, conversacional. Dénoslo a nosotros, y usted y su hija regresan a casa a salvo. ¿Se niega? Él dejó la implicación en el aire. Yo no. Usted tiene 24 horas. Estaremos en contacto con la ubicación. La línea se cortó. La mano de Mónica tembló mientras bajaba el teléfono. Alexander ya estaba de pie, el dolor olvidado. ¿Qué dijeron? Ella le contó. Su rostro pasó de preocupado a absolutamente asesino. Empaca una maleta, él dijo, con voz tensa de rabia contenida. Ya no te quedarás en el ala de invitados. Te mudarás al piso seguro. Y Sophie no saldrá de la propiedad sin escolta armada. Dijiste que estaríamos seguros aquí. Están seguros, pero seguro no significa intocable. Él sacó su propio teléfono. Dominic, tenemos una violación. Quiero cada línea de comunicación barrida, cada guardia investigado de nuevo, y quiero saber cómo demonios los rusos consiguieron el número de la señora Adams. Él colgó y se volvió hacia Mónica. Sus ojos eran oscuras promesas de violencia. Necesito preguntarte algo y necesitas responder honestamente. Ok. Cuando esto termine, cuando haya tratado con Bulov y su gente, ¿los quieres muertos o desaparecidos? El estómago de Mónica dio un vuelco. ¿Qué? Muertos significa que los mato. Desaparecidos significa que arreglé para que abandonen el país y nunca regresen. Ambos logran el mismo objetivo, pero uno de ellos te da la moral superior para mantenerte en pie más tarde. Era la pregunta más pragmática y horrible que alguien le había hecho. No te lo estoy pidiendo que mates a nadie por mí, ella dijo. No estoy pidiendo permiso. Estoy pidiendo preferencia porque de cualquier manera ellos dejarán de amenazarte. Mónica miró a este hombre. Se aclara la garganta. Este hombre peligroso y dañado que de alguna manera se preocupaba por si su conciencia estaba tranquila. Desaparecidos, ella finalmente dijo. Si eso es realmente posible. Es posible. Caro, pero posible. Entonces, eso,
Alexander asintió. Ok, desaparecido será. Él se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Mónica. Sí, gracias por sacarme de esas vías, por traerme a tu casa, por... Él luchó con las palabras, por ver más allá de lo que soy a lo que estoy tratando de ser. Antes de que ella pudiera responder, Sophie irrumpió de nuevo, jarabe en su cara y pura alegría en sus ojos. Mamá, hay una biblioteca con una escalera rodante de verdad. ¿Puedo ir a explorar? El semblante de Alexander cambió instantáneamente de asesino a guardián en un instante. Te llevaré, él dijo. Tu mamá necesita hacer algunas llamadas. Mientras se iban juntos, la enfermera exhausta, el jefe de la mafia y la niña de 10 años que de alguna manera confiaba en ambos, Mónica se dio cuenta de algo aterrador. Ella estaba empezando a sentirse segura aquí, y eso era lo más peligroso de todo. La biblioteca se convirtió en el santuario de Sophie. 3 pisos de libros, ventanales de suelo a techo con vistas a jardines cubiertos de nieve, sillones de cuero que la tragaban en su pequeño cuerpo. Y esa gloriosa escalera rodante, dijo Marie, era original de la propiedad de los años 20. Sophie pasaba horas allí, a veces leyendo, a veces simplemente existiendo en el silencio. Y cada vez más, Alexander se unía a ella. Él llegaba con papeles y su portátil, acomodándose en la silla junto a la chimenea mientras ella colonizaba el asiento de la ventana con el señor Botones y cualquier libro que le hubiera llamado la atención ese día. No siempre hablaban, pero el silencio se sentía amigable. Oye, Alex. Él levantó la vista de su portátil. 4 días después de su estancia, los moretones en su cara habían cambiado de negro a verde amarillento. Ahora se movía con más facilidad, aunque Mónica todavía lo pillaba haciendo una mueca cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Sí, ¿por qué no tienes hijos? Directa, sin rodeos, muy Sophie. Alexander cerró su portátil lentamente. Esa es una pregunta complicada. Dices eso mucho porque la vida es complicada. Sophie rodó los ojos. Los adultos usan "es complicado" cuando no quieren dar respuestas reales. Él sonrió a pesar de sí mismo. Justo. Ok. Respuesta real. Mi mundo es peligroso. Traer un hijo a él sería egoísta. Pero nos estás protegiendo a mí y a mamá ahora mismo. Eso es diferente. Eres temporal. Volverás a casa cuando esto termine. ¿Y si no quisiéramos? La pregunta cayó como una bomba. Alexander se quedó muy quieto. Sophie, solo estoy diciendo hipotéticamente. Pero su voz era pequeña, esperanzada. Mamá es más feliz aquí. Ya no llora en la ducha. Y no me despierto asustada de que alguien nos vaya a hacer daño. ¿Te despiertas asustada en casa? Sophie se encogió de hombros, tratando de parecer casual. A veces nuestro barrio no es genial. Hay muchos gritos, sirenas. Una vez alguien intentó entrar en el apartamento de la Srachen. La mandíbula de Alexander se tensó. ¿Lo sabe tu mamá? No le cuento cosas así. Ya está estresada. Él la estudió por un largo momento. Tienes 10 años. No deberías tener que proteger los sentimientos de tu madre. Sí, bueno. Sophie pellizcó la oreja del señor Botones. Ella tampoco debería tener que trabajar 2 empleos. Pero aquí estamos. Alexander se puso de pie, se movió al asiento de la ventana. Se sentó con cuidado, dejando espacio entre ellos. ¿Puedo decirte algo? Él preguntó. Sophie asintió. Pasé toda mi infancia sintiendo que tenía que ser el adulto. Tenía que proteger a mi mamá. Tenía que ocultar lo asustado que estaba. Y eso... Él hizo una pausa, eligiendo las palabras. Me robó algo. Me hizo crecer demasiado rápido. ¿Funcionó protegiéndola? No. Su voz se volvió áspera.
Ella murió de todos modos. Y he pasado 33 años preguntándome si hubiera sido más fuerte, más inteligente, más valiente. Quizás podría haberla salvado. Sophie se quedó en silencio. Entonces eso es estúpido. Alexander parpadeó. ¿Disculpa? Tenías 8 años. No puedes luchar contra adultos cuando tienes 8. Así no funciona. Ella se giró para mirarlo completamente. No es tu culpa que muriera. Es de tu papá. Sé eso lógicamente, pero tu corazón no lo cree. No. Él la miró. Realmente la miró. ¿Cómo eres tan inteligente? Terapia. Sophie lo dijo de forma objetiva. Mamá me hizo ir después de que papá murió. La doctora William dice, nuestros cerebros saben cosas que nuestros corazones aún no creen. Y eso está bien. Solo tenemos que seguir trabajando en ello. La expresión de Alexander hizo algo complicado, admiración y dolor, y algo casi parecido a celos. Tu mamá tomó buenas decisiones por ti. Sí, ella es bastante genial. Sophie dudó. ¿Crees que si las cosas fueran diferentes, querrías hijos? Él estuvo callado por mucho tiempo, lo suficiente como para que Sophie pensara que quizás no respondería. Finalmente, sí, creo que me habría gustado. No es demasiado tarde. Tengo 41 años, Sophie. ¿Y qué? El papá de mi amiga Emma tiene 50 y acaba de tener un bebé con su nueva esposa. Ella sonrió. Todavía no estás muerto. A pesar de todo, Alexander se rió. Risa real, no el filo amargo que solía llevar. No, todavía no muerto. La puerta de la biblioteca se abrió. Mónica entró, teléfono en mano, el rostro pálido. Enviaron una dirección, ella dijo sin preámbulos, para el intercambio mañana por la noche. Alexander se puso de pie instantáneamente, el dolor olvidado. ¿Dónde? Los viejos corrales, Southside. Su voz tembló ligeramente. Quieren que te traiga sola. Absolutamente no. Ellos dijeron que si viene alguien más, no me importa lo que dijeron. La voz de Alexander se volvió fría. Tú no irás cerca de esos corrales. Ellos tienen armas. Ellos. Yo tengo más armas. Él sacó su teléfono. Y más hombres y significativamente menos paciencia. Alexander, no. Él se giró para enfrentarla completamente. He pasado 4 días planeando esto, mapeando sus operaciones, identificando debilidades, construyendo influencia. No voy a tirar eso por la borda porque Bulov quiere una confrontación dramática. Mónica se cruzó de brazos. Entonces, ¿cuál es tu plan? Voy a terminar esto esta noche antes de que tengan otra oportunidad de amenazarte. Por terminar esto, ¿quieres decir? Quiero decir que voy a hacer que Konstantin Volkov entienda que tú y Sophie están bajo mi protección permanentemente y que tocarte significa el tipo de guerra que destruye imperios. Dijiste desaparecidos, no muertos. Y lo quise decir, pero primero, él necesita entender el costo. Sophie los vio discutir, la tensión crepitando entre ellos como un rayo. Su mamá parecía asustada, pero también algo más. Algo que Sophie había visto en su rostro cuando miraba la foto de papá tarde por la noche. Pena, pero también el recuerdo de sentirse segura. ¿Y si fuéramos contigo? Preguntó Sophie. Ambos adultos se giraron para mirarla fijamente. ¿Qué? La voz de Mónica se volvió chillona. Absolutamente no. No me refiero a la reunión, Sophie aclaró. Me refiero a, ¿y si fuéramos a otro lugar? A un lugar donde los rusos no puedan encontrarnos, para que Alex pueda hacer lo suyo sin preocuparse por nosotros. La expresión de Alexander cambió. Esa no es una idea terrible. Tengo una hermana, Mónica dijo lentamente, en Michigan. Los rusos no saben de ella.
Conduce hasta allí esta noche. Quédate una semana. Alexander ya estaba sacando su teléfono de nuevo. Enviaré guardias contigo. 2 coches, escolta armada todo el camino. ¿Y tú? Yo me encargo de Bulov. Me aseguro de que él y su gente entiendan la nueva realidad. Luego voy a buscarte cuando sea seguro. Mónica parecía indecisa. No me gusta correr. No es correr, es un reposicionamiento táctico. Él la miró a los ojos. Y me permite hacer lo que hay que hacer sin preocuparme de que te atrapen en el fuego cruzado. Sophie vio a su mamá vacilar. Vio el momento en que se dio cuenta de que Alexander tenía razón. Está bien, Mónica finalmente dijo. Está bien, iremos. Alexander asintió. Empaquen ligero, salen en 1 hora. Mientras Mónica se apresuraba a empacar, Sophie se quedó. ¿Alex? Sí, vas a estar bien, ¿verdad? Es decir, no vas a morir haciendo esto. Su rostro se suavizó. Soy muy bueno no muriendo, Sophie. He tenido mucha práctica. ¿Promesa? Lo prometo. Ella lo abrazó, luego rápido e impulsivo, y probablemente demasiado confiado. Él se puso rígido por un segundo, luego cuidadosamente, como si ella fuera de cristal, la abrazó de vuelta. Gracias, ella susurró en su camisa, por mantenernos a salvo. Sus brazos se apretaron ligeramente. Siempre. 1 hora más tarde, Sophie estaba sentada en la parte trasera de una SUV junto a su mamá, viendo la propiedad desaparecer en el espejo retrovisor. Guardias los flanqueaban en un segundo vehículo. Michigan estaba a 7 horas de distancia. Ella apretó al señor botones y trató de no pensar en el hecho de que estaba dejando atrás el primer lugar donde se había sentido segura en 2 años. Detrás de ellos, dentro de la mansión, Alexander estaba en su oficina e hizo la llamada que cambiaría todo. Dominic, es hora. Activa el protocolo 7. Silencio. Sí, estoy seguro. Y Dom, hazlo lo suficientemente ruidoso para que cada ruso en Chicago lo escuche. Volov quería mi atención. Ahora la tiene. Él colgó, revisó sus armas y se preparó para convertirse en el monstruo que la gente temía. Porque a veces proteger a los ángeles requería convertirse en un diablo. La hermana de Mónica vivía en un pueblo pequeño fuera de Detroit, donde nunca pasaba nada y la gente todavía dejaba sus puertas sin llave. Durante 3 días, Sophie y su mamá existieron en el limbo, seguras pero ansiosas, cómodas pero desconectadas. La casa de su tía olía a canela y libros viejos. La habitación de invitados tenía edredones que su abuela había hecho. Debería haberse sentido como en casa. Pero Sophie seguía pensando en la biblioteca con la escalera rodante, en el chocolate caliente a las 3 de la mañana, en un hombre peligroso que la miraba como si ella importara. En la 4ª mañana, el teléfono de Mónica finalmente sonó. Sophie vio la cara de su mamá pasar por miedo, alivio, incredulidad. Está bien, Mónica susurró. Está bien, estaremos allí. Ella colgó, las manos temblaban. Era Alexander. Se hizo. Los rusos. Ella tragó. Se han ido. ¿Podemos ir a casa? ¿A casa, a nuestro apartamento? Preguntó Sophie. Su mamá dudó. Oh, él dijo, podemos volver a la propiedad si queremos, por el tiempo que queramos. Algo en su voz hizo saltar el corazón de Sophie. ¿Quieres? No sé, cariño. Es complicado. Esa palabra de nuevo, pero esta vez los ojos de Mónica contenían algo que Sophie reconoció. Esperanza. Quiero verlo, Sophie dijo. Quiero asegurarme de que está bien. Su mamá sonrió, suave y triste y comprensiva. Sí, yo también. Llegaron a la propiedad justo después del anochecer. Las puertas se abrieron suavemente, la seguridad asintiendo para que pasaran.
Pero mientras subían por el camino circular, algo se sentía diferente. La mansión estaba iluminada como en Navidad. Cada ventana brillaba, cálida y acogedora, y de pie en los escalones delanteros, Marie a su lado, estaba Alexander. Parecía cansado. Un nuevo moretón oscurecía su mandíbula. Sus nudillos estaban vendados, pero estaba vivo, completo, esperando. Sophie salió del coche antes de que se detuviera por completo, subiendo corriendo los escalones y lanzándose sobre él. «Estás bien. Prometiste que estarías bien, y lo estás». Él la atrapó, gruñendo ligeramente, pero sujetándola. «Te lo dije. Muy bueno no muriendo». Mónica se acercó más lentamente, sus ojos escaneándolo en busca de heridas. «¿Qué pasó?» «Puedo contarte adentro. Hace un frío glacial aquí afuera». Se acomodaron en la biblioteca. Su biblioteca, pensó Sophie posesivamente, con chocolate caliente y el fuego crepitando. Marie había desaparecido con una sonrisa conocedora. Alexander les contó la versión abreviada, cómo había utilizado información sobre las operaciones ilegales de Volkov para forzar una reunión con la alta dirección de la mafia rusa. Cómo había presentado pruebas de que Bulov había estado robando a su propia organización. Cómo había ofrecido a los rusos una elección. Retirar a Volkov de Chicago permanentemente o ver a Alexander desmantelar sistemáticamente todas las operaciones que tenían en el Medio Oeste. Eligieron la opción 1, él terminó. Volkov y su equipo inmediato están en un avión a Moscú con instrucciones de que regresar a suelo americano significa ejecución inmediata por su propia gente. Así que, ¿realmente terminó? La voz de Mónica era pequeña. Realmente terminó. ¿Estás segura? Sophie está segura. Él la miró a los ojos. Puedes ir a casa. Me aseguraré de que tu edificio de apartamentos tenga seguridad mejorada o... Él se interrumpió. Oh, Mónica le animó. O te quedas aquí todo el tiempo que quieras. La oferta quedó en el aire. Sophie contuvo el aliento. Alexander, Mónica dijo con cuidado. ¿Qué estás preguntando? Él parecía incómodo, vulnerable de una manera que Sophie nunca había visto. Estoy preguntando si considerarías hacer de esta tu casa, ambas, sin presión, sin expectativas, solo... Él luchó, solo un lugar seguro donde estar. ¿Por qué? La voz de Mónica era apenas un susurro. Porque tu hija me hace reír. Porque tú me haces querer ser mejor de lo que soy. Porque esta casa ha estado vacía durante 20 años. Y tenerlas en ella la hace sentir como un hogar en lugar de una fortaleza. Él tragó saliva con dificultad. Porque tengo 41 años y nunca he tenido una familia y no sé lo que estoy haciendo, pero me gustaría intentarlo si me dejas. Las lágrimas resbalaron por la cara de Mónica. No puedo pedirte que... No estás pidiendo, estoy ofreciendo. Tu mundo es peligroso menos ahora y cada vez más seguro. Él se inclinó hacia adelante. No puedo prometer la perfección. No puedo prometer que sea fácil, pero puedo prometer seguridad, protección, cuidado. Sophie observó el rostro de su madre. Vio la guerra entre el miedo y la esperanza. Mamá, ella dijo en voz baja, está bien ser feliz de nuevo. Papá querría eso. El aliento de Mónica se entrecortó. Miró a Sophie, luego a Alexander, luego de vuelta a Sophie. ¿Estás segura, cariño? Esta es una gran decisión. Estoy segura de que quiero quedarme. Mónica se volvió hacia Alexander. Necesito que entiendas algo. Si hacemos esto, si nos quedamos, necesito honestidad siempre. No más secretos sobre tu negocio. No violencia cerca de Sophie. Y yo tengo la última palabra sobre lo que es seguro para mi hija. Acordado. Todo.
Y vamos despacio, sea lo que sea esto entre nosotros. Ella gesticuló entre ellos. No lo apresuramos. Sophie es lo primero. Siempre. Él accedió inmediatamente. Mónica tomó un aliento tembloroso. Ok, ok, lo intentaremos. 3 meses. Nos quedamos 3 meses y luego reevaluamos. Se aclara la garganta. La sonrisa de Alexander era indecisa pero genuina. 3 meses. Sophie gritó, abrazando a su mamá, por encima del hombro de su hija. Mónica se encontró con los ojos de Alexander y vio su propia frágil esperanza reflejada. Quizás esto era una locura. Quizás esto explotaría espectacularmente. Pero quizás, solo quizás, las personas rotas podrían construir algo hermoso juntas. 3 meses se convirtieron en 6. 6 se convirtieron en un año. La suite de invitados se convirtió en sus habitaciones permanentes, aunque Sophie pasaba más tiempo en la biblioteca que en su dormitorio. Mónica comenzó a trabajar a tiempo parcial en un hospital más cerca de la propiedad, usando sus ahorros, que habían crecido considerablemente gracias a no pagar alquiler, para finalmente terminar su certificación de enfermera practicante. Alexander se desvinculó lentamente de las partes más peligrosas de su negocio, delegando en Dominic y centrándose en inversiones legítimas. No fue una salida limpia, pero fue un progreso. Y en algún lugar entre cenas familiares y la fiesta de cumpleaños número 11 de Sophie y conversaciones nocturnas con chocolate caliente, Mónica y Alexander se enamoraron. No fue dramático, no fue un momento de relámpago. Fue Alexander aprendiendo a trenzar el cabello de Sophie para la escuela. Mónica quedándose dormida en su hombro durante las noches de cine. Miradas compartidas a través de la mesa de la cena, su mano encontrando la suya en la oscuridad. Fue él finalmente abriendo la habitación donde su madre había muerto, dejando que Mónica se parara con él en ese espacio, y luego juntos decidiendo volver a pintarla de lavanda suave para Sophie. Fue Mónica despertando de pesadillas sobre perder a su difunto esposo y encontrando a Alexander allí, sólido y firme, prometiendo que nunca más enfrentaría el dolor sola. Fue Sophie dibujando imágenes de su nueva familia, figuras de palitos de ella, mamá, Alex y Marie, y colgándolas en la biblioteca como trofeos. En una nevada tarde de febrero, casi exactamente 2 años después de que Mónica había sacado a un hombre moribundo de las vías del tren, Alexander le pidió matrimonio. Ningún gran gesto, solo ellos dos en la biblioteca después de que Sophie se había ido a la cama. La luz del fuego proyectando sombras, su voz áspera de emoción. Sé que no soy lo que imaginabas. Sé que vengo con equipaje y complicaciones y un pasado que no puedo borrar, pero te amo, Mónica. Amo a Sophie y quiero pasar el tiempo que me quede asegurándome de que ambas sepan que son queridas. Él sacó un anillo simple, vintage, hermoso, nada ostentoso. ¿Te casarías conmigo? Mónica miró a este hombre peligroso, dañado, inesperadamente gentil, y pensó en segundas oportunidades, en cómo las peores noches pueden llevar a las mejores mañanas, en elegir confiar de nuevo. Sí, ella susurró. Sí. Se casaron en primavera. Pequeña ceremonia en el jardín con Marie llorando lágrimas de felicidad y Sophie como dama de honor. Mónica vistió un vestido sencillo. Alexander vistió un traje y la sonrisa más genuina que cualquiera había visto en su rostro en décadas. Y cuando Sophie preguntó si podía cambiar legalmente su apellido a Moore, ambos lloraron. Los papeles de adopción se finalizaron en el cumpleaños número 12 de Sophie. Alexander le dio un collar con un dije de brújula. Para que siempre encuentres tu camino a casa, él dijo en voz baja.
Sophie lo abrazó con fuerza. Ahora eres mi casa, papá. Fue la primera vez que ella lo llamó así. Los ojos de Alexander brillaron con lágrimas que no se molestó en ocultar. Te amo, cariño. Yo también te amo. Mónica los observó desde la puerta, el corazón tan lleno que le dolía. Su difunto esposo siempre sería parte de su historia. Su foto estaba en la repisa junto a nuevas fotos familiares. Pero el dolor no significaba renunciar a la alegría. Significaba honrar el amor, eligiendo amar de nuevo. En una tranquila mañana de domingo, 5 años después de aquella noche en las vías del tren, Mónica despertó con la luz del sol entrando por las ventanas del dormitorio y el brazo de Alexander se aclara la garganta alrededor de su cintura. Abajo, ella podía oír a Sophie, de 17 años ahora, feroz y brillante, y todo lo que Mónica había esperado que se convirtiera, discutiendo con Marie sobre las opciones de desayuno. Estoy haciendo panqueques, ¿te guste o no, señorita? Pero Marie, quiero waffles. Los panqueques construyen carácter. Alexander se movió a su lado, sonriendo sin abrir los ojos. ¿Deberíamos intervenir? Absolutamente no. Marie lo tiene controlado. Él la atrajo más cerca, presionando un beso en su hombro. ¿Te he dicho últimamente que salvar mi vida fue la mejor decisión que tomaste? Mónica se giró para mirarlo, estudiando los hilos plateados en su cabello oscuro, las líneas de sonrisa alrededor de sus ojos, la paz que había reemplazado lentamente la dureza durante estos 5 años. ¿Te he dicho últimamente que dejarte salvar la mía fue la mejor decisión que tomé? Su mano se levantó para ahuecar su rostro. Nos salvamos el uno al otro. Sí, lo hicimos. Se quedaron allí en un silencio cómodo, escuchando a su hija reír abajo, envueltos en la calidez de un hogar que habían construido con piezas rotas. A veces la salvación viene de los lugares más inesperados. A veces las personas que nos salvan son las que salvamos primero. Y a veces lo más aterrador que podemos hacer es dar permiso a personas rotas para intentarlo de nuevo. Mónica nunca se arrepintió de aquella noche en las vías del tren. No cuando Alexander tenía pesadillas con su madre. No cuando viejos enemigos resurgieron brevemente antes de ser manejados. No cuando Sophie luchó con la ansiedad de perder a otro padre. Porque por cada momento difícil hubo cientos de momentos hermosos. Alexander enseñando a Sophie a conducir, paciente y tranquilo incluso cuando ella golpeó el buzón. Vacaciones familiares a lugares que Mónica solo había soñado, pero donde Alexander era solo papá y no el jefe. Las cartas de aceptación universitaria de Sophie, celebradas con champán y lágrimas de alegría, y el feroz orgullo de Alexander. La graduación de enfermera practicante de Mónica, donde su hija y su esposo se sentaron en la primera fila animando. Tranquilas mañanas de domingo, exactamente como esta donde la paz ya no era una fantasía sino su realidad diaria. No eran perfectos, todavía luchaban, pero luchaban juntos y eso marcaba toda la diferencia. Al final, Mónica aprendió que la misericordia no es debilidad, la confianza no es tontería, y el amor real, no se trata de encontrar a alguien perfecto. Se trata de encontrar a alguien que te elige, con tu quebranto y todo, y decide que vales la pena luchar por ti, vale la pena protegerte, vale la pena salvarte. Incluso cuando salvarlos a ellos también te salva a ti. A veces las personas que nos salvan no son las que esperábamos. A veces son las que el mundo nos dijo que temíamos. Las peligrosas, las dañadas, las que llevan más cicatrices que sonrisas. Pero quizás eso es exactamente lo que necesitamos. Gente que entiende que la supervivencia es un acto de desafío, que elegir la amabilidad en un mundo cruel requiere más coraje que cualquier violencia.
Mónica le enseñó a Alexander que la misericordia no es debilidad. Alexander le enseñó a Mónica que aceptar ayuda no es un fracaso. Y Sophie les enseñó a ambos que la familia no se define por la sangre. Se define por quién aparece cuando más los necesitas. Si esta historia tocó algo dentro de ti, nos encantaría saberlo en los comentarios. Dinos, ¿alguna vez fuiste salvado por una persona inesperada? ¿Alguna vez fuiste el salvador inesperado? Tus historias nos importan. Dale a ese botón de me gusta para apoyar narrativas que nos recuerdan por qué la compasión es revolucionaria. Suscríbete a Redemption Tales porque te traemos nuevos viajes emocionales cada semana. Historias que prueban que incluso las personas rotas merecen segundas oportunidades. Y antes de irte, mira nuestro próximo video o explora nuestra lista de reproducción para más cuentos de amor encontrado en los lugares más oscuros. Gracias por estar aquí. Gracias por creer que todos merecen una oportunidad de redención. Hasta la próxima, mantente seguro, mantente esperanzado y recuerda, a veces lo mejor que podemos hacer es abrir la puerta cuando alguien roto aparece pidiendo ayuda. Buenas noches.